Entonces, tenemos las parálisis oculomotoras. Como tema de presentación, los objetivos de la charla son reconocer la anatomía de los músculos extraoculares y su inervación y poder generar las diferencias clínicas de las parálisis de los nervios craneales oculomotores. La parálisis del muscular es un músculo que ha perdido la inervación y por lo tanto se ve afectada su funcionalidad, generando un desequilibrio no solamente en un músculo, sino en todo el aparato estatoquinético. La anatomía de los músculos extraoculares, está formado por los músculos del rectus, tanto superior, medial, lateral e inferior, y el oblicuo superior e inferior. Sin embargo, no debemos de olvidar al músculo elevador del párpado superior, que también forma parte importante durante esta inervación. Entonces, tenemos el tercer par craneal, también conocido como el nervio motor ocular común. Este complejo nuclear como observamos, se va a originar a nivel del mesencéfalo a partir del colículo superior, va a entrar al acueducto de Silvio y se dice que tiene subnúcleos apareados y no apareados. Uno de los subnúcleos es el subnúcleo del elevador, que va a inervar de forma bilateral a los músculos elevador del párpado superior. Por lo tanto, cuando se genera una lesión a este nivel, hay una tosis del tipo bilateral. De igual forma, hay el subnúcleo del recto superior, que va a inervar al músculo recto superior, pero este va a ser de forma contralateral. Y finalmente, el otro subnúcleo que va a inervar el recto medial, el inferior y el oblicuo inferior, pero esta lo va a hacer de forma ipsilateral, es decir, la lesión de ese lado va a afectar la parálisis de estos músculos ipsilateralmente. Sin embargo, cuando ya se da este recorrido del nervio a nivel basilar, se dice que las raicillas se llegan a salir del mesencéfalo, van hacia la zona medial del pedúnculo cerebral y van a fusionarse formando en general el tronco de este nervio, el tronco principal. Este tronco va a pasar, como vemos en la imagen, alrededor de las arterias cerebelosa posterior y cerebelosa superior, generando un recorrido a través de ellas, y si nosotros tomamos un poco más de detalle, va a generar un recorrido paralelo o lateral a la arteria comunicante anterior-posterior, que puede generarse una afectación, por ejemplo, cuando hay un aneurisma generando una compresión de este. Todo este recorrido, el nervio tiene un transcurso solo, es decir, si se da una lesión a este nivel, solamente vamos a tener una parálisis del tercer par. Se dice que algunas lesiones a este nivel puede ser como el aneurisma generando una compresión, también podemos tener un traumatismo craneoencefálico generando un hematoma extradural o sutural que por un tema de apiñamiento genera la compresión de este nervio. Luego en su corrido intravenoso, este va a generar, va a perforar la dura madre, va a entrar hacia el lado de la apófisis clinoides posterior, ingresa en el seno cavernoso y va a discurrir lateralmente al cuarto nervio, que si nosotros lo vemos en este corte, vemos de que el tercer nervio pasa por arriba y en la parte inferior pasa el cuarto nervio. Se dice que cuando hay una afectación a este nivel, se puede dar, por ejemplo, por la diabetes, por una apoplejía pituitaria, por una fístula carotidiovenosa o un meningioma. Ya cuando este tronco del tercer nervio llega a ingresar a nivel intraorbitario, va a generar una división, la división superior e inferior. Su ingreso va a ser a través de la fisura orbitaria superior. Y acá hay una diferencia. Se dice que la división superior va a inervar, en este caso, al músculo elevador del párpado superior y también al recto superior. Y la división inferior va a generar una inervación al recto medial, al oblicuo inferior y al recto inferior. Se dice que cuando hay esta inervación a nivel del oblicuo inferior, va junto con las fibras que van en las pupilomotoras, generando así también una lesión a nivel de la pupila, una aparente midriasis. Por lo que nosotros podemos diferenciar la división de la rama superior de la inferior por la pupila. Ambas divisiones pueden ser afectadas tanto por lesiones traumáticas como vasculares. Y cuando nosotros queremos incidir en el tema de las fibras pupilomotoras,
Se dice que estas fibras pupilomotoras van a pasar por arriba en la parte superficial del tronco de este nervio principal y la irrigación de esta se da un tanto diferente. Es decir, el tronco principal va a estar irrigado por los vasos vasorum y las fibras pupilomotoras que pasan en la parte más superficial van a estar irrigadas por los vasos viales, por lo que las lesiones que pueden generar a nivel de estos vasos van a poder generar una diferencia tanto etiológica para poder diferenciar en la clínica del paciente. Se dice, por ejemplo, que las lesiones del tipo mecánicas, que son las quirúrgicas, como las vasculares o las que generan un hematoma a este nivel, van a tener una afectación de la pupila y por lo tanto va a haber una pupila dilatada. A diferencia que cuando se da con una lesión médica, ya sea por una microangiopatía a nivel de la microvasculatura de los vasos vasorum, esta no va a afectar a las fibras pupilomotoras, por lo tanto no va a haber una diferencia en la pupila. No es un principio totalmente confiable como tal o fiable, pero nos permite poder generar una diferencia en la parte etiológica, según la clínica del paciente. Entonces, como ya hemos visto, esta tercer par va a inervar la mayoría, 4 de los 6 músculos extraoculares. Entonces, la clínica de este paciente vamos a encontrar a un paciente con exotropia e hipotropia cuando nosotros estamos evaluando al paciente en la posición primaria de la mirada, como vemos en la imagen de la derecha. La deducción va a estar normal y lo que va a generar es una limitación tanto de la aducción, de la elevación y la depresión. Y esto va a estar dada por la inervación de los músculos que habíamos mencionado. De igual forma, como vamos a tener una inervación de todas maneras en el músculo elevador del párpado superior, vamos a encontrar una ptosis. Y la midriasis debido a la presencia de las fibras parasimpáticas a nivel pupilomotor. Entonces, acá tenemos un video cortesía del Servicio de Oftalmopediatría de nuestra institución, donde vemos que en la posición primaria de la mirada, esta paciente estaba en exotropia y hipotropia, y cuando nosotros hacemos los movimientos oculares, podemos observar cómo hay una limitación a la elevación, a la aducción y a la depresión de los movimientos. Ahí observamos cómo hay la limitación a la aducción del ojo izquierdo. La abducción está totalmente normal. La elevación del ojo izquierdo también está limitado, así como de la depresión. Otro de los nervios importantes a nivel oculomotor es el cuarto par, también conocido como el nervio troquear o el nervio patético. Este nervio, a diferencia del tercer nervio, lo que le va a caracterizar es que ya no va a salir del colículo inferior, sino del colículo superior, va a entrar al acueducto de Silvio, y como vemos, pues, se va a anteriorizar y se va a decusar, generando un rodeo a nivel del tronco encefálico. Se dice que es uno de los nervios que decusa, al igual que el nervio óptico. Luego abraza este tronco encefálico y pasa a la zona posterior, y se va a ir hacia la zona cavernosa. De igual forma, como lo habíamos visto en relación, pasa a la parte lateral del seno cavernoso y si nosotros tomamos un punto de referencia, va a pasar por debajo del tercer par y por arriba del quinto. Luego hace un recorrido, ingresa a nivel intraorbitario por la fisura orbitaria superior, ya no va a ser por dentro del anillo de sí, sino lateral a este, a diferencia del tercer par, y finalmente va a inervar lo que es el oblicuo superior. Entonces, el oblicuo superior, al ser un músculo del tipo vertical, hacer uno de los movimientos verticales, dentro de la clínica de este tipo de parálisis del cuarto par, lo que se va a presentar el paciente es una diplopía vertical, sin ptosis. Al tener esta limitación, va a generar en una posición primaria de la mirada la hipertropia, y nosotros recordamos que el oblicuo superior lo que nos permite, uno de los principales movimientos es la depresión, por lo que va a estar limitada esta acción. Sin embargo, la abducción va a ser normal. Entonces acá tenemos una paciente que, si observamos inicialmente el ojo derecho, vemos una ligera hipertropia de este ojo.
Cuando nosotros hacemos el cover test, podemos evidenciar con mayor nitidez cómo al ocluir el ojo izquierdo baja el ojo derecho, confirmando esta hipertrofia. Y luego cómo a los movimientos, por ejemplo, de abducción, que no genera ninguna limitación, tampoco la aducción, a la elevación tampoco. Este paciente además tenía en el ojo derecho una hiperfunción del oblicuo inferior, por eso puede semejar una pequeña simetría en relación al otro ojo. Aquí tenemos una imagen de todos los movimientos y podemos observar claramente cómo en la última imagen haya una limitación a la depresión. Sin embargo, estos pacientes pueden tener maniobras compensatorias para poder alinear esta visión de la posición primaria de la mirada. Y uno, justamente al momento de inclinar la cabeza del lado de la lesión, al realizar las maniobras de Jelikovsky, vemos de que este ojito se eleva al inclinar hacia este lado. Y aquí tenemos la imagen. Nosotros al inicio veíamos como había una hipertrofia del ojo derecho y al inclinar el ojo hacia la derecha, vemos cómo se eleva el ojo derecho. Sin embargo, cuando generamos una inclinación del lado contrario, generamos una compensación de esta diferencia o de esta simetría en ambos ojos y vemos cómo aparentemente ambos ojos estuvieran en orto. Al cover test es evidente que va a aparecer nuevamente en la hipertrofia. Entonces acá tenemos una imagen representada ya en gráfico de un libro y vemos cómo el ojo, en este caso cuando el paciente lo inclinan a la derecha, vemos aparentemente una simetría entre ambos ojos, sin embargo al lado de la izquierda, cuando lo inclinamos hacia el lado contralateral, hacia la lesión, vemos cómo se eleva el ojo izquierdo. Y finalmente, el sexto nervio, o también conocido como motor ocular externo o el músculo abducens, este va a tener un origen a nivel de la protuberancia que va a generar un recorrido en relación al piso del cuarto ventrículo, va a generar un recorrido hacia el tronco encefálico en la parte ventral y se dice que su lesión nuclear, si se da una lesión a este nivel, va a ir como un partícipe de una falla a la mirada horizontal hacia el lado de la lesión. Este nervio es un nervio largo, delgado, que puede ser dañado fácilmente y podemos observar cómo el nervio facial en esta imagen lo abraza a este nervio, como que lo rodea. Por lo que se dice que cuando hay una lesión del abducens, también hay una lesión del nervio facial de la parte ipsilateral del lado inferior de este nervio. Luego hace su recorrido a nivel intracavernoso y antes de ingresar tiene una relación con la arteria carótida interna, genera un ingreso en relación a la clinoides, tomando de referencia el ligamento petroclinoideo, ingresa por este lado, vemos cómo hay la relación marcada con la carótida, y si nosotros queremos ver un corte lateral de este, podemos ver cómo hay una relación marcada con la carótida interna y tiene una relación también medial en relación a los otros nervios, ¿no? A diferencia del tercero, el cuarto o el quinto uno, que es un poco más lateral a este, el sexto es un poco más medial. Y finalmente ingresa por la fisura orbitaria y va a generar la inervación del recto externo. Al generar una inervación del recto externo y comprometer esta limitación a la abducción, va a limitar entonces los movimientos de tipo horizontal, por lo que el paciente nos va a referir una diplopia de tipo horizontal. Al tener la limitación de la abducción, lo que vamos a encontrar es un paciente en esotropia. Acá tenemos una imagen de una pequeña, cortesía del Servicio de Oftalmopediatría de nuestra institución, y podemos observar cómo el ojito derecho está en esotropia y a los movimientos hay una limitación a la abducción de este paciente.
Y este es en un adulto ya, podemos observar cómo en posición primaria de la mirada, el ojito izquierdo está en mesotropia y a los movimientos, por ejemplo, de aducción no hay ninguna limitación, pero al momento de abducir, ese ojo no logra abducir. Se dice que también puede tener algunas posiciones compensatorias para poder mejorar la visión o la calidad de visión en este tipo de pacientes. Entonces, las conclusiones de esta primera parte de la charla, tenemos que el nervio del tercer par va a inervar 4 de los 6 músculos extraoculares, con el recto superior, inferior, medial y el oblicuo inferior, y que su parálisis se va a caracterizar por un paciente con exotropia, hipotropia, tosis y midriasis, y con una clara limitación a la elevación de presión y a la aducción. En cambio, el nervio cuarto par, este va a inervar el oblicuo superior, por lo que la parálisis va a generar una diplopia del tipo vertical, sin tosis y una hipertropia en la posición primaria de la mirada y una limitación a la depresión. Y finalmente, el nervio del sexto par, que va a inervar el recto externo, la parálisis va a generar una diplopia del tipo horizontal, a diferencia del cuarto, se va a encontrar en esotropia y una clara limitación a la reducción. Gracias. Vamos a continuar con este tema tan interesante de parálisis. No sin antes agradecer a la doctora García la exposición de anatomía, la verdad, muy interesante. Y bueno, a continuación tenemos a la doctora Ana Guevara, amiga mía, ¿no? Y con mucho cariño tener la oportunidad de poder presentarla. Ella es médico oftalmólogo, especialista en oftalmología, que hizo la residencia en nuestro querido instituto. Es su especialidad de glaucoma en la Fundación Oftalmológica Santander Foscar en Colombia. Su especialidad en oftalmología pediátrica en el Centro de Pediatría en México. Y actualmente trabaja en el Centro Oftalmológico Pediátrico y de Estrabismo OKIS. Un aplauso fuerte para mí. Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos. Agradecer la invitación a mi casa. Muy alegre de estar otra vez acá. Y bueno, este tema es un poquito largo, pero vamos a tratar de hacerlo más práctico y sencillo para poder entender, en este caso, la parte clínica. Vamos a empezar por la paresia del cuarto nervio, porque usualmente después de una parálisis o una lesión del cuarto nervio craneal, que es la más frecuente, casi siempre se recupera y el cuadro clínico que vamos a ver es lo secundario o la hiperfunción de otros músculos, como vamos a ver más adelante.
Existen los casos congénitos, que son el 50% de los pacientes. Usualmente se presentan antes de los 2 años. Y es muy típico pues encontrar un paciente con tortícolis, y hay que grabarse que toda tortícolis o inclinación de la cabeza esconde siempre un estrabismo no diagnosticado, específicamente una parálisis del cuarto nervio. Esta niña presentaba tortícolis desde muy pequeña y la tenían con collarín para poder enderezar la cabecita, haciéndole pues más difícil la visión. ¿Y cómo diferenciar si es un caso adquirido congénito? Precisamente porque tenemos las fotos y siempre desde chiquita es que hacía eso. Y también tenemos los casos adquiridos, que mayormente los vamos a ver en adultos, en donde las causas pueden ser múltiples: una anestesia perivulvar, mordeduras, traumas, golpes, en este caso un accidente de tránsito, y vasculares, tumores también. Y en estos casos hay que buscar la causa y pedir en algunos casos estudios de imágenes. En el examen oftalmológico, lo que vamos a ver es la posición de la cabeza, que usualmente la cabeza huye de la parálisis, se inclina hacia el ojo sano. En niños pequeños vamos a ver una simetría facial con hipoplasia de la hemicara del lado afectado. Usualmente, pues, el que pareciera que debía estar hipofuncionando es el oblicuo superior, pero como les digo, casi siempre se recupera, y lo que más frecuente vamos a ver es la hiperfunción del oblicuo inferior y la incomitancia mayor en la aducción, que es el lado donde el oblicuo inferior funciona más. Podemos ver una anisotropía en B también, la prueba de hechos, que es muy importante acá, y también obviamente tenemos que medir el estrabismo para lo que es el plan quirúrgico. Vamos a estar toda la exposición con esta paciente porque vamos a hacer nuestro plan quirúrgico a partir de eso. Ella llegaba con una inclinación de la cabeza hacia el lado derecho, y al ponerla al otro lado, pues tenemos un Bielchowski bastante positivo. ¿Y por qué se produce el Bielchowski? Bueno, en este caso el ojo izquierdo intorsiona y el ojo derecho es el que extorsiona. ¿Cuáles son los músculos intorsores? Los superiores, el recto superior y el oblicuo superior. Pero si tenemos una parálisis del oblicuo superior, el recto superior va a ser el que predomina, aumentando la hipertrofia, y también el oblicuo inferior, que es el antagonista. Por eso es que la hipertrofia aumenta al inclinar la cabeza hacia el otro lado. El Bielchowski es muy indicativo de una parálisis del cuarto. El tratamiento. En la mayoría de casos, en todas las parálisis, vamos a ver que en los casos agudos hay que esperar aproximadamente 6 meses, en algunos casos más. Yo siempre digo que si va mejorando y vemos que va mejorando, podemos esperar más. Los parches oculares nos sirven para evitar la diplopia. Está descrita la toxina botulínica en el oblicuo inferior en los casos agudos. Usualmente yo he visto casos crónicos, difícilmente casos agudos, pero sí se le puede colocar en el oblicuo inferior. Es un poco difícil porque podemos ir al recto inferior y al recto lateral. Hay que tener experiencia en este caso, pero sí ayudaría mucho en los casos agudos también. En los casos crónicos, vamos a ver que hay muchas parálisis del cuarto no detectadas, incluso pacientes luego posoperados de cirugía refractiva o posoperados de catarata que luego presentan diplopia, y lo que tenían es una parálisis que luego se descompensó. En algunos casos, los pacientes no presentan síntomas, tienen una muy leve posición compensadora de la cabeza, no siempre es la inclinación. Dependiendo de la incomitancia, pueden elevar el mentón o bajarlo, y en esos casos solo los podemos observar si no presenta molestias. En algunos en los cuales hay un pequeño ángulo, diplopia o es intermitente, podemos colocar prismas. La verdad es que yo no coloco prismas hasta 8 o 10 dioptrías. Después de 10 dioptrías, para mí el caso es quirúrgico. Entonces la cirugía ya se va a dar en desvíos un poco más grandes. Si el paciente no tolera, no es candidato para prismas, presenta diplopia o posición compensadora, como en el caso del caso clínico. Ya haciendo un poco más de historia clínica, es una paciente de 33 años que tuvo un accidente de tránsito en el 2008. Tiene muy buena agudeza visual, y eso hay que tener en cuenta, porque si tienen buena agudeza visual y no los dejamos exactos o para el otro lado, podemos generar diplopia. El segmento anterior, muy bien, ella presentaba visión doble, por eso es que venía con la cabeza inclinada hacia el lado derecho. Y el Bielchowski era muy positivo. Entonces aquí nos preguntamos, a partir de este caso, ¿cuántos músculos operar?
Pues usualmente, si el desvío es menor a 15 dioptrías, operamos un músculo, entre 15 a 30, 2 músculos, y mayor a 30, 3 músculos. ¿Y qué músculos operar? Ahí viene el detalle. Normalmente se operan los músculos hiperfuncionantes. El que más hiperfunciona o el más frecuente afectado es el oblicuo inferior del mismo lado, que es su antagonista, porque al haber una paresia, pues el antagonista hiperfunciona. También el recto inferior contralateral o el recto superior del mismo lado. Y en algunos casos se puede reforzar el hipofuncionante, en este caso haciendo un pliegue del oblicuo superior. En el caso si el desvío es menor a 15 dioptrías, estén atentos a la teoría porque luego lo vamos a aplicar. Si el oblicuo inferior es hiperfuncionante, sabemos que un músculo corrige 15 dioptrías, entonces tendríamos que hacer un debilitamiento de oblicuo inferior, ya sea con un retroceso o una miectomía. Y si el oblicuo inferior no es hiperfuncionante, estamos pensando en hacer un retroceso del recto inferior contralateral o un retroceso del recto superior ipsilateral de acuerdo al cuadro clínico. Y para eso tenemos una clasificación de incomitancias que la dio NAC. Algunas son más frecuentes que otras, y él menciona que si la incomitancia es hacia el lado contrario en aducción, podríamos debilitar el oblicuo inferior. Pero si es mayor en el campo superior, estamos pensando en un debilitamiento del recto superior. Hay que hacer, antes de cualquier cirugía, la prueba de aducciones para ver si hay contractura, y ahí confirmamos que este recto superior está contracturado. Pero si no hay hiperfunción de oblicuo inferior y hay una mayor incomitancia en el campo inferior, podríamos retroceder el recto inferior o hacer un plegamiento del oblicuo inferior, y eso depende del cuadro clínico, porque cuando hay una hipofunción de este oblicuo inferior, normalmente hay una exciclotorsión y hay una prueba de deducciones que nos permite saber si este oblicuo inferior está más parético que el otro, comparando siempre el otro ojo. En este caso de la paciente, pues tenía un desvío de 36 dioptrías. Entonces, este es el esquema que hay que seguir. Entre 15 a 30 dioptrías, si hay hiperfunción de oblicuo inferior, vamos a hacer el debilitamiento del oblicuo inferior, pero lo que yo hago, si la incomitancia es mayor en infraversión, hago un debilitamiento del recto inferior contralateral. Y si la incomitancia es mayor en supraversión, obviamente hago un debilitamiento del recto superior ipsilateral. Ese es el esquema que sigo. Entonces nos vamos al caso clínico. Esta paciente tenía 35 dioptrías en posición primaria. Al observar los movimientos, sí hay una gran hiperfunción del oblicuo inferior del mismo lado. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos que tocar el oblicuo inferior, pero como tiene 35 dioptrías en posición primaria, nuestro objetivo siempre en las parálisis va a ser corregir la posición primaria y la posición de lectura. Y la incomitancia también acá, pero mayor en la mirada inferior. Entonces yo ya estoy pensando en tocar el recto inferior contralateral. Ahora, eso me corregiría aproximadamente 30 dioptrías, pero faltarían 5 dioptrías, que es lo que le tengo que explicar a la paciente. O, en este caso, aquí tenemos el video. Entonces, el plan, al tener mayor la incomitancia en aducción, que es del oblicuo inferior, y en la mirada inferior vamos a hacer un retroceso del recto inferior contralateral. Pero en este caso, decidí hacer una técnica un poco más potente, no una miectomía ni un debilitamiento, sino una transposición nasal de oblicuo inferior que podría corregir hasta 20 dioptrías. Y pues grabé de la televisión, esa es una paciente que recién operado. Entonces, en vez de colocar el oblicuo inferior en la parte temporal, vamos a abrir la parte nasal y la vamos a colocar en la parte nasal. Y vamos a poder tener una mejor función, más o menos puede corregir hasta 20 dioptrías. Además, hice un retroceso del recto inferior de 5 milímetros. Acordémonos que por cada milímetro más o menos de retroceso de rectos
corregimos 3 dioptrías prismáticas, entonces ahí tenemos 15 dioptrías, y la transposición nasal nos corrige un poco más que la miectomía y el debilitamiento de oblicuo inferior. Aquí es importante pues ubicar más o menos 2 milímetros nasal y 2 milímetros posterior, no pasarse de eso, y colocar las suturas en esa posición. Y así como nos quedan nasalizados, ¿no? Este es el posoperatorio después de una semana. La hiperfunción del oblicuo inferior se había corregido bastante. Ella no tiene diplopia, ya no hay posición compensadora de la cabeza. Y igual en la parte inferior. Así que ha sido muy buen resultado y está muy contenta. En cuanto a la parálisis del sexto nervio craneal. Bueno, aquí es importante, como ya habían visto, el cuadro clínico es una esotropia con una limitación a la abducción. Puede ser parcial o completa, en este caso es completa, no pasa la línea media del ojo. Puede haber tortícolis con una ligera rotación de la cabeza hacia el lado de la parálisis. Si es crónica, va a haber, la limitación puede deberse a dos cosas, o a que el músculo no funciona, que es el recto lateral, o puede ser que el recto medio esté súper contracturado. Entonces aquí es muy importante hacer la prueba de aducción forzada y la prueba de fuerzas generales que nos permite hacer o ver si hay algo de función del recto lateral. En la prueba, no tengo un video, pero en la prueba de aducción pasiva, en donde vemos si hay contractura, vamos a jalar el músculo, y si hay resistencia, en este caso hacia la abducción, pues estamos hablando de una contractura del recto medio. Y en la prueba de fuerzas generadas, yo normalmente lo hago antes de la cirugía para saber cuál va a ser mi plan quirúrgico. Le digo al paciente, en este caso, que mire hacia adentro, pongo un hisopo, digamos aquí, en la parte lateral, y luego que haga el movimiento hacia afuera, y si hay algo de función, un poco subjetivo, o sea, algo de fuerza o resistencia, al hisopo quiere decir que hay algo de fuerza de ese músculo, ¿no? Entonces podríamos optar por un retroceso resección, porque quiere decir que todavía hay función del músculo recto lateral. Pero si no hay fuerza, entonces optamos por una transposición muscular. También es importante el monto del desvío primario y secundario. El que vamos a corregir es el desvío primario, no el secundario. El secundario es mayor porque es el que cuando se fija con el ojo paralizado. Y cuando se fija con el ojo paralizado, pues al tratar de hacer por la prueba por Hering, es que trata de el ojo hacer más fuerza y el desvío es mayor, pero el que se corrige realmente es el desvío primario. Bueno, en estos casos también, si son agudos, hay que investigar la causa. Casi siempre son en pacientes mayores problemas microvasculares, hipertensión, diabetes, que pueden producir la parálisis. En pacientes más jóvenes, pedir un estudio de imágenes, una resonancia magnética. Cuando tenemos un caso agudo, una vez investigada la causa, hay que prevenir la contractura del recto medio. Y en estos casos sí la toxina botulínica juega un papel muy importante, porque al colocar la toxina botulínica en el recto medio, bueno, yo siempre espero antes de colocar la toxina botulínica, porque tengo casos de problemas microvasculares que se han resuelto en un mes y medio, y no he tenido necesidad de colocar toxina. Si veo que va mejorando, espero. Pero si no hay mejoría después o se estabiliza el cuadro, pues podemos optar antes de los 6 meses en colocar toxina botulínica en el recto medio para prevenir la contractura de ese músculo, que podría ser la causa de la esotropia también, y además mejor calidad de vida al paciente porque evitaríamos la diplopia. También en algunos casos podemos optar por la observación o los parches oculares. Como les había dicho, para la decisión del tratamiento quirúrgico es muy importante saber si la parálisis es parcial o completa. En los casos parciales, si hay función, nos iría muy bien con un retroceso resección y no nos complicamos mucho. Y en los casos completos, las transposiciones verticales. Vamos a encontrar múltiples técnicas quirúrgicas en cuanto a la parálisis del sexto. Como está paralizado el recto lateral, lo que vamos a hacer es pasar las fuerzas del recto superior y del recto inferior al recto lateral.
Y eso se puede hacer todo el músculo con diferentes nombres de cada técnica. Parte del músculo se puede hacer con una unión muscular y las últimas técnicas son solo el recto superior o el recto inferior, nada más. Esta es una técnica que es el split del recto lateral, que estaría muy bien porque para evitar la isquemia del segmento anterior nos menciona la mayoría de libros. No he tenido ningún caso de isquemia del segmento anterior, pero para evitarla deberíamos tocar en una cirugía máximo 2 músculos. Y como sabemos, en una parálisis del sexto, aparte del retroceso del recto medio, que ya es un músculo, tendríamos que tocar el recto superior y el recto inferior, que son muy importantes en la irrigación del segmento anterior. Entonces, cada vez se están buscando técnicas que puedan preservar estos vasos y evitar estas complicaciones. Esta es una técnica que nos enseñó el doctor Cuadros, que es el split del recto lateral. Hay que hacer una buena disección del recto lateral y pasar pues a través de la mitad del recto superior y del recto inferior y regresar al recto lateral, ¿no? Entonces, esto transmitiría la fuerza del recto superior y el recto inferior y se puede acompañar de un retroceso también del recto medio dependiendo del monto del desvío o la contractura del mismo. Y además se preservan los vasos porque no hay ningún corte. Entonces, es una técnica muy efectiva, la he realizado, bastante efectiva y recomendada también. Hay médicos que tienen experiencia también en esta técnica. Ahora, últimamente la literatura nos menciona algunas técnicas en donde pues, se puede hacer transposición sin desinserción. O sea, no es necesario desinsertarlo y funciona igual. ¿Qué técnicas son estas? Una es la de Nishida, que como ven en la imagen, la idea es pasar las fuerzas del recto superior al recto inferior al recto lateral y simplemente con una sutura no reabsorbible en la tercera parte de este músculo sin tocar las arterias, idealmente hacerlo con microscopio, suturamos más o menos entre la mitad del camino del recto superior al recto lateral, aproximadamente a 10 milímetros. Estos 10 milímetros los van a escuchar mucho. Y lo mismo con el recto inferior. Yo he tenido experiencia en esta técnica quirúrgica, no me ha dado buenos resultados, probablemente porque fue la primera vez que lo hice y creo que el error fue, uno, no llegar a estos 10 a 12 milímetros, es importante irse más atrás porque permite que haya más potencia en la transposición y otro es que hay que ser muy exactos en cuanto a la posición al recto lateral. Si de repente nos pusimos un poquito más arriba o más abajo, podemos generar hipertropias o hipotropias. De hecho, la doctora Molinari dio una charla muy interesante el año pasado en el curso, en donde ella mencionaba que lo ideal es que esté lo más cerca del recto lateral. Ella, de hecho, lo coloca a 4 milímetros, porque eso haría más potente la técnica y siempre muy simétricos. Entonces, yo ahí sí tuve una complicación, una hipertropia que luego tuve que corregir. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la simetría. Otra técnica es la que O'Connor mencionó, un italiano, en donde él simplemente a más o menos 10 milímetros del recto superior y recto lateral, como le digo, los 10 milímetros son básicos, para tener más potencia, pasa una sutura no reabsorbible y la anuda encima del recto lateral. Y esa se ha convertido ahora en mi técnica de elección. Se puede hacer, antes lo hacía limbar, se puede hacer por fornix. Y este es el primer caso operado en una niña de 4 años que tenía un desvío del ojo izquierdo desde el nacimiento, limitación a la abducción, ya había recibido tratamiento con toxina, sus estudios de imágenes eran normales, una parálisis congénita del recto lateral, ambliope de ese ojo, obviamente congénito, no había sido corregido. Y pues después de un año, incluso logramos un poquito de abducción y mejorar el desvío, aunque no totalmente, porque todavía quedó con un desvío residual de 15 dioptrías, pero está bastante mejor. Luego tengo este paciente de 28 años con un tiempo promedio de 5 años, tiene muy buena visión, entonces hay que explicarles la posibilidad de visión doble. Sus estudios eran normales a pesar de que era joven. Y también hice lo mismo. En este caso, además de
de hacer los 8, eran mis primeros casos, entonces decidí hacer otra sutura adelante para poder potenciar, porque el desvío era bastante grande, ¿no? Lo he seguido, ya tiene 5 años de operado. Sí hay limitación a la aducción, hemos mejorado la abducción, pero no hay diplopia en posición primaria ni en posición de lectura, que es lo que se busca en estos pacientes, y son duraderas en el tiempo. Ese es el caso de la primera paciente que les presenté. En este caso, aparentemente ella desde que tiene uso de razón no mueve el ojo izquierdo, una parálisis congénita, es ambliope de ese ojo, pero ya tenía 2 cirugías, la primera cirugía a los 20 años, un retroceso del recto medio en el ojo izquierdo, y la segunda cirugía, retroceso del recto medio del otro ojo, y resección del recto lateral del ojo izquierdo, o sea, ya estaban tocados los músculos, y la técnica de deducción forzada era positiva y no había función del recto lateral. También era un desvío grande. Opté por hacer esa misma técnica quirúrgica y después de 2 años retrocedí un poco más el recto medio porque la prueba de deducción forzada era positiva e hice la técnica de las suturas también. Y bueno, ya la sigo 2 años y sí hay limitación a la aducción un poco porque retrocedemos bastante el recto medio, eso también hay que explicarles, hemos mejorado un poco la abducción, pero la posición primaria, que es de frente, y la de lectura está bien, no hay visión doble y eso ya es bastante en estos pacientes, les cambia la vida. La parálisis del tercer nervio, digamos que es la más compleja, porque afecta a todos los músculos extraoculares, especialmente si son completas, quedándonos solamente el oblicuo superior por el cuarto y el recto lateral por el sexto. Entonces solo tendríamos que usar esos músculos para poder cumplir o poder cubrir el estrabismo o la visión doble. Si es, como ya había mencionado Stephanie, pues el nervio oculomotor inerva muchos músculos, la rama superior, el recto superior, el elevador del párpado, y la rama inferior, el oblicuo inferior, el recto medio y el recto inferior, y además tiene fibras ciliares que van hacia la pupila. Normalmente pues vamos a tener un paciente en exotropia con tosis, hipotropia, puede ser parcial o completo. En los casos parciales pueden haber muchas presentaciones, pero los casos parciales a veces son mejores porque al tener función en algunos grupos musculares, pues podemos hacer retrocesos, resecciones e incluso el otro ojo. Es importante la evaluación de la pupila, si hay compromiso palpebral, como siempre hacer un test de deducción pasiva. El recto lateral también se contractura en estos casos al estar mucho tiempo en los casos crónicos en exotropia, y el test de fuerzas generadas. En los casos agudos, siempre ocluir, observar, como les digo, si va mejorando podemos observar incluso hasta 1 año. Se puede colocar toxina botulínica también en el recto lateral para evitar la contractura. En los casos crónicos de parálisis incompleta, hacer retroceso, resecciones o de acuerdo al cuadro clínico. Pero los casos más complejos son las parálisis completas. Bueno, la verdad es que yo no había encontrado ninguna técnica quirúrgica que pueda mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para mí eran de los casos más complejos. En alguna oportunidad, en una parálisis completa del recto lateral, bueno, más adelante voy a mencionar las técnicas, realizamos con el doctor Flores una transposición del recto lateral al recto medio, que no funcionó muy bien, ya les explico por qué. No tengo ahorita casos míos, estos son casos prestados, en este caso de la doctora Beatriz Velázquez, pero la técnica que describió la doctora Andrea Molinari en su exposición del año pasado, para mí ha sido la más fácil y la más efectiva, y la verdad mejora muchísimo a los pacientes. Ya les voy a mencionar cuál. Este es un paciente de 31 años que desvía el ojo derecho desde niño, no tiene diplopia, sin cirugías oculares, la pupila mudriática reactiva, pero sus estudios de imágenes están normales, y tiene una exotropia de 90 dioptrías. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para estos casos? La transposición de oblicuo superior, que usualmente se utiliza cuando hay exotropia, la transposición del oblicuo superior al recto
al recto medio en este caso, que usualmente se utiliza en exotropia en exotropia e hipotropia. Y las que yo vi en el fellow son las fijaciones de globos oculares, es decir, dejar fijo el ojo. Si el ojo está para afuera, fijarlo hacia la pared media. El ojo queda estático. No son técnicas tan fáciles. Esto se puede acompañar de un retroceso grande del recto lateral, resecciones grandes del recto lateral para que no haya función de este recto lateral, o fijaciones al periósteo para inactivarlo. Esa fijación del globo ocular se puede hacer con fascia lata, suturas no resorbibles, bandas de silicona, y no son técnicas fáciles de hacer y el ojo queda fijo. Lo otro es la transposición del recto lateral al recto medio, pero muchas veces este recto lateral está contracturado y pasar este recto lateral a través del recto superior al recto inferior es complicado y no llega. Y además se ha descrito algunas complicaciones como desprendimientos coroideos, neuropatías ópticas. Entonces no es tan fácil esta técnica. Incluso algunas veces puede ser completo o dividido según sea hipotropia o hipertropia. Pero esta técnica de inactivación del recto lateral con la fijación al periósteo quiere decir que el recto lateral, como está anexo el ojo, inactivamos el recto lateral, lo desinsertamos y lo fijamos al periósteo para que no se vuelva a pegar, porque si hacemos una resección grande se puede volver a pegar. Y si lo retrocedemos, peor porque está retrocedido, entonces puede seguir funcionando. Entonces, lo ideal sería fijarlo a la pared orbitaria para que este recto lateral no funcione. Entonces, con eso tenemos solucionado una parte. Pero después podemos hacer una resección grande del recto medio. Y ustedes dirán, pero si el recto medio no funciona, ¿para qué lo voy a reseccionar? Ayuda porque ayuda a meter un poquito el ojo y poder hacer una fijación limbar de la plica, que es como una fijación del ojo hacia la parte interna, pero no se está fijando al periósteo, sino la plica. Y la verdad es que sí mete el ojo. Y estos son resultados de la doctora Beatriz. Gracias por prestarme su caso. ¿Cómo es entonces en imágenes? El recto lateral con suturas no reabsorbibles se desinserta y se fija el periósteo. Aquí está haciendo la incisión en el periósteo y se fija el periósteo. O sea, se pasa por debajo de la conjuntiva, debajo del párpado y sale por este huequito que hemos hecho aquí en el periósteo. Entonces ahí se inactiva el recto lateral. Luego hacemos una resección grande del recto medio, puede ser 10, 13, 14 milímetros, dependiendo del grado del desvío. Y en la parte tenemos acá la plica semilunaris, se corta toda esta conjuntiva nasal y esta plica se fija al limbo. Y eso hace que el recto se meta, se queda un poco en aducción. Este es un caso clínico que tuve la oportunidad de ver con la doctora Marita. Es una niña de 4 años con una parálisis completa del tercer nervio craneal congénita y se fijó el músculo recto lateral del periósteo y se hizo una resección grande de este músculo de 12 milímetros con fijación limbar de la plica semilunaris, conocida como técnica de Horta Barbosa. Y la verdad el resultado fue muy bueno. Sí hubo una cicatriz un poco grande en la parte nasal, pero con corticoides frecuentes bajó y eso es un posoperatorio después de 2 años. Es una técnica no tan complicada de hacer y con muy buenos resultados. Como conclusiones, las parálisis oculomotoras son casos clínicos complejos. Siempre hay que decirles al paciente la necesidad de una segunda cirugía. La verdad, la mejor técnica quirúrgica la elige el cirujano porque es con la que más experiencia tenga, con la que se sienta más cómodo y nada más que la experiencia y la comodidad para poder tener mejores resultados. Siempre darles expectativas reales, que los movimientos probablemente no sean totalmente normales, pero que vamos a mejorar muchísimo su calidad de vida porque la verdad que están muy contentos y explicarles sobre las posibles complicaciones. Bueno, muchísimas gracias. No sé si habrá alguna pregunta.